3, 2, 1. Bueno, pues bienvenidos un día más al Rincón de Aquiles. David, Javi, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas. Hola, buenas. Pues muy bien y muy contento, como siempre que toca charla en el Rincón de Aquiles, con muchísimas ganas de escucharte. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien. Con ganas de charlar también con vosotros. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Para quien no le conozca, Miguel Ángel Quintana Paz es filósofo de formación y de ejercicio. Y ahora mismo es el director académico y profesor en el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, el ISEP de Madrid. Pero tiene una dilatada experiencia en el mundo académico en un montón de instituciones. Es bastante conocido en el mundo twitteril y fuera de él, porque además es columnista frecuente, ¿no? En The Objective. Uh-huh. Y bueno, pues hoy queríamos conducir un poquito la conversación en torno a 3 ideas potentes, empezando por el cristianismo. Hacemos una breve pausa para presentar a otro de nuestros patrocinadores. Y es que desde el Rincón de Aquiles seguimos colaborando con empresas que busquen entender mejor el mundo, o como este es el caso, que busquen entender mejor lo que se dice en el mundo. Hablamos de Babbel, la plataforma para aprender idiomas en línea. Para la mayoría de nosotros, aprender idiomas en el instituto nunca ha sido tarea fácil. Sin ir más lejos, yo estudié francés durante 4 o 5 años y finalmente cuando acabé viniéndome a Francia apenas era capaz de hablar 1 o 2 frases seguidas. Pero ahora con Babbel existe una manera fácil y divertida de aprender un nuevo idioma. Ya sea que estés viajando al extranjero o simplemente tengas algo de tiempo libre y quieras aprender un idioma, Babbel te enseña lecciones prácticas que realmente usarás en el mundo real, pudiendo elegir entre 14 idiomas diferentes, incluidos inglés, francés, italiano y alemán, y en clases de apenas 15 minutos. Consigue ahora una suscripción de 3 meses a Babbel y recibirás 3 meses adicionales gratis con el código ELRINCÓN, todo junto y sin tilde. Entra en babbel.com, babbel.com/oferta. Código ELRINCÓN. Prueba Babbel, la app para aprender idiomas que funciona. Entonces, sabiendo que la gente que nos escucha lo hace para intentar comprender un poco mejor el mundo y que a ti el trabajo de divulgación y de opinión te gusta, ¿te apetece que empecemos hablando de por qué una persona que quiere comprender mejor el mundo debería conocer en profundidad el cristianismo? Bien, pues es una muy buena pregunta. Porque, más que nada porque se produce como una especie de brecha muy fuerte normalmente, ¿no? Vivimos en una civilización, los que vivimos en Occidente, que Occidente en realidad no es más que el nombre moderno o el nombre un poco actualizado de lo que siempre se había conocido como cristiandad. Pues los que vivimos en la antigua cristiandad, digo antigua porque según algunos la cristiandad en ese sentido, en el sentido de una civilización organizada según los principios cristianos, pues está maltrecha o incluso ya se ha acabado y los que piensan que se ha acabado no son necesariamente personas que estén en contra del cristianismo o en contra de la cristiandad, lo comentan a veces con cierta añoranza o con cierta tristeza. Estoy pensando, por ejemplo, en la filósofa francesa Chantal del Sol, que justamente ha escrito un libro con este título, ¿no? El fin de la cristiandad. Ella es cristiana y es una de las que lo contempla con cierta, quizá no añoranza, porque bueno, parte de la actitud filosófica es aceptar la realidad y esa es la realidad que ella detecta, pero desde luego no con entusiasmo o no con alegría. Por cierto, hay declaraciones también del Papa Francisco en el mismo sentido, ¿no? Ya no estamos en la época de la cristiandad, ya no estamos en la cristiandad, entendido de esa misma manera, ¿no? No diciendo que se haya, no confundiendo cristianismo y cristiandad, no diciendo que el cristianismo está abolido, lo cual sería muy raro que lo dijera un papa, pero sino en el sentido ese, en el sentido de que ya no hay una civilización que de alguna manera encarne, pase a instituciones, a modos de vida, a leyes, claro. Fiestas quizás sí que nos quedan mucho más, y eso se nota mucho más, ¿no? Seguimos celebrando la Navidad, aunque sea de una manera pues a veces muy alejada de lo que significa originariamente el cristianismo. Se sigue celebrando la Semana Santa en España, tenemos un buen ejemplo de que es incluso una celebración, diría, cada vez más pujante, pero también es verdad, compatibilizada con el hecho de que los que participan en ella pues probablemente no tienen nada que ver con los que participaban en ella hace 100 años, en el sentido de que muchos de los nazarenos, muchos de los que llevan los pasos, pues no creen en el resto del año, o incluso probablemente ese mismo rato. O sí, bueno, ¿qué significa creer? ¿Qué significa participar en una procesión no teniendo vida cristiana el resto del año? Eso son preguntas interesantes, pero son ya preguntas nuevas, son preguntas que ya indican que estamos en un nuevo tiempo. Entonces, como digo, eso que sí que cabía llamar cristiandad, que es básicamente las civilizaciones marcadas por el cristianismo fuertemente, ha habido cristianos fuera de ella, ha habido cristianos fuera
de Occidente, como sabemos, los coptos que están en Egipto, en Etiopía, los en el Oriente Medio también, aunque ahora justamente es uno de los momentos en los que más dificultades están sufriendo, están siendo más perseguidos, pero durante 2000 años pues han estado en lo que hoy es Irán, perdón, en lo que hoy es Irak sobre todo, en lo que hoy es Siria, ¿no? En lo que hoy es el Líbano, pues con una presencia interesante, pero no en un marco cristiano, porque eran países islámicos. Bien, pues entonces, en ese espacio que no solamente había cristianos, sino que además estaba organizado según lo cristiano, occidente, cristiandad, mucha gente presente, porque como vivimos en ello, sí que es verdad que se da como, a mí me da la sensación de que se da a veces como por supuesto que hay un conocimiento de lo que significa, que cada vez es menos real, en cuanto que conocimiento, ¿no? Ya no estoy hablando de eso, de que la gente crea o de que la gente sea cristiana, estoy hablando de que realmente sepan qué es el cristianismo. E incluso este problema, para agravarlo todavía más, se produce incluso entre muchos de los que, a mi juicio, bueno, no solo a mi juicio, de los que sí que creen, los que sí que dicen que creen. Esta no es una idea mía, esta es la idea de un sacerdote que escribe en el medio Infocatólica, se llama Iraburu, y él dice que es un hombre muy preocupado, tiene un blog que es extensísimo en explicación de cuestiones de doctrina, en cuestiones de historia del cristianismo, ¿no? Tiene una cantidad de materiales, lleva escribiendo quizá 15 años y los materiales que tiene son abundantísimos. Y en medio de ellos, uno de los que a mí me parece más divertido es que en uno de ellos, mientras que está explicando lo que es el pelagianismo, dice que está convencido de que el 95% de la gente que es cristiana, o sea, que se considera cristiana, que concretamente católica, ¿no? Porque quizá es un problema más el catolicismo, que va a misa, que va... Pues que cree. Pues, sin embargo, cuando le preguntas sobre cuestiones relacionadas con esto, no directamente, no es que le digas, ¿qué es el pelagianismo? Sino que le preguntas, pues, oye, pues no sé, ¿cómo te salvas? O ¿cómo es posible hacer el bien? ¿Qué significa hacer el bien? Pues que las respuestas que dan son pelagianas. O sea, esta es una herejía, el pelagianismo es una herejía que viene ya del siglo V, ¿no? Fue San Agustín el que paradigmáticamente discutió contra ella, o sea que 1500 años después la gente todavía da respuestas, bueno, pues tengo el bien, el mal, tengo que elegir el bien porque es lo que Dios quiere, y si elijo el mal, pues mal, y ya está, pues esa es mi libertad. Bueno, eso así explicado, aunque sea un poco rápido, pues eso es pelagiano, porque no es la tesis cristiana no es que tengas el bien y el mal delante como dos opciones igualmente válidas, igualmente válidas, una es mala, otra es buena, pero en el sentido de que tú puedas, con tus propias fuerzas, con tu libertad absolutamente abstracta, decidir una cosa o la otra, y en principio todo dependa solo de ti, ¿no? Depende de tu libertad en elegir una cosa u otra. Bueno, eso es, ya digo, una energía y grave. O sea, es una cosa que ya te aleja completamente y muestra que no has entendido para nada qué es el cristianismo. Entonces, si eso pasa incluso con los creyentes, no digamos ya desde fuera. Y por lo tanto, todo esto que he dicho es solo para mostrar que la pregunta es interesante, pero no sé si he empezado a responderla. Si queréis responder de una manera más concreta. El micro es tuyo, lo que tú quieras. Bueno, es que, como ya digo, precisamente lo que yo detecto es que la ignorancia es tan... Bueno, yo y en este caso que he puesto Iraulo, pero la ignorancia es tan abundante, es como decir, no sé. Es como decir, explícame lo esencial de la física. A personas que cuando dicen la física dicen, sí, el aspecto físico, a mí me gusta Juanita o me gusta Pepito, sí, yo sé mucho de física. Ya solo con esas respuestas iniciales te das cuenta de que no tienen ni idea de lo que significa que hay una ciencia física que, hombre, lejanamente, tanto en cuanto que son cuerpos físicos, tiene que ver con que haya gente guapa o fea o simplemente con el hecho de que haya gente, pero que tiene poco que ver con la ciencia como tal. Yo, por eso, yo creo que es mejor que me hagáis preguntas concretas, es que si no, no sé. Sí, pues mira... Habéis empezado explicando el cristianismo y es una de las 10.000 cosas posibles. Y la audiencia se puede preguntar, ¿y por qué el pelagianismo sí? No me explica, no sé, las teorías de... Mira, Miguel Ángel, por ir un poco del abstracto a lo concreto, yo quería hacerte una pregunta, ya que en el Rincón de Aquiles hemos hablado mucho sobre, quizá no tanto el cristianismo, o en realidad creo que nunca hemos hablado directamente sobre el cristianismo, pero sí sobre el estoicismo. Y en realidad las virtudes teologales son las virtudes estoicas, en cierta medida. Yo quería preguntarte, ya que te tenemos aquí hoy a ti, ¿de qué manera supera el cristianismo primigenio a los estoicos?
Vale, esta sí que es una pregunta mucho más concreta y muy interesante además. Bien, hay elementos, o sea, para explicar en qué lo supera, también hay que destacar en qué elementos son comunes, ¿no? Y porque no son pocos. Mm, y para a su vez, aunque sea muy brevemente, para explicar que hay elementos comunes, creo que es interesante también destacar la actitud que tiene el cristianismo ante las cosas con las cuales se encuentra. Porque el estoicismo pues venía ya de lejos, ¿no? Ya en la época del cristianismo ya tenía tras 3 siglos y todavía le quedarán, ¿no? Y en ese siglo primero pues tiene una de sus figuras fundamentales, que es Séneca. Y todavía le quedarán, ¿no? Y luego llegará incluso a tener un emperador, por cierto, al que no le caen nada bien los cristianos, como es Marco Aurelio, como representante de esa filosofía. Bueno, esa es la actitud de por ejemplo, de Marco Aurelio ante los cristianos, pero ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la de los cristianos ante el estoicismo? Y no solo ante el estoicismo, se encuentran también, obviamente, con personas que igual que leen a Zenón, el estoico, pues leen también a Aristóteles, leen también a Platón, reciben el legado de la filosofía griega. Bueno, ahí hay dos opciones y me parece interesante porque no son solamente dos opciones del siglo XXI. Bueno, en realidad son opciones del siglo I, II y III, que es básicamente cuando se produce esta discusión, sino que son dos opciones que todavía hoy podemos ver. Es decir, cuál es la relación del cristianismo y con diríamos, la razón. Porque de alguna manera cuando hablan de los griegos encarnan, cuando se habla de los griegos en el siglo I, II, III, para ellos encarnan eso, el desarrollo que puede hacer la razón por sí misma. Hay dos opciones fundamentales ahí. Una de ellas es la, diríamos, escéptica, no en el sentido epistemológico, porque justamente lo que quieren es rechazar hacer filosofía y ya ponerse escépticos y ya hacer filosofía. Esa sería un tanto despectiva, dejémoslo en despectiva. La opción que piensa que el cristianismo, que el mensaje cristiano es un mensaje tan distinto de todo lo que hay en ese momento que de alguna manera tienen que pasar de lo que hay en ese momento. Entonces, no tienen que dejarse contaminar. Resultaría una especie de adulteración del mensaje cristiano el incorporar elementos platónicos, estoicos, epicúreos. Es verdad que Epicuro al final sí que acaba siendo básicamente rechazado, o sea que en este caso sí que se cumpliría, pero la idea original es que son todo lo que sería la sabiduría, la filosofía, la sofía griega. Y esa es la actitud que tienen autores de cierta importancia, algunos de ellos. Tertuliano es un autor muy importante y que hace aportaciones y reflexiones muy interesantes, pero en esto concretamente opta por la opción equivocada porque esta opción que acabo de escribir es la que no va a ser la cristiana. La opción cristiana no se queda solamente con el mensaje de los evangelios sin intentar de alguna manera razonarlo, sino que la opción cristiana va a ser la otra, que también se refleja ya en el siglo I, II, III, pues por autores como San Justino, que es un mártir, Clemente de Alejandría, Orígenes, que ya se pone... Los dos primeros que he citado reivindican que hay que incorporar el pensamiento griego. Orígenes ya no solamente lo reivindica, lo hace, ¿no? La mejor manera de reivindicar algo que es el primero que hace propiamente teología, ¿no? Logos, un razonamiento, theos, con Dios, y explicarlo todo pues como un filósofo intentaría explicar sus cosas, pues él intenta explicar su cosa, que es el mensaje cristiano, ¿no? O sea, razonando. Bueno, pues esa otra corriente es la que triunfa nunca del todo. Por eso digo que el problema o la discusión es todavía actual. Nunca del todo, porque todavía hoy a veces surgen estas discrepancias, ¿no? La idea de que, precisamente quizá porque vivimos un momento parecido, en el sentido de que en aquel momento el cristianismo era minoritario y ahora, según todos los que piensan que la cristiandad se está acabando o se ha acabado, pues entonces también y el cristianismo pues es minoritario en Occidente, no así en el mundo. En el mundo el cristianismo sigue siendo la primera religión, con diferencia. Prácticamente 1 de cada 3 humanos es cristiano. El Islam también tiene mucha gente, pero es 1 de cada 5, un 20%. O sea que la distancia es considerable y las proyecciones demográficas van en este mismo línea. Esa distancia fundamentalmente porque los cristianos de Asia y de África es verdad, sin embargo, Asia y África justamente son lugares no englobados tradicionalmente en la cristiandad, no englobados en la civilización cristiana, los que sí que estamos en lo que tradicionalmente era la civilización cristiana, Europa e incluso ya un poco América, donde al menos se está estancando, pues entonces sí que lo contemplamos como algo descendente. Bien, pues en este momento, en este lugar en el que lo contemplamos como algo descendente, la duda vuelve, ¿no? ¿Debe el cristianismo, por así decirlo, refugiarse en un mensaje lo más auténtico posible, lo más puro, lo más genuino, lo más alejado de todo lo que tiene alrededor para
brillar o para preservarse de una manera especial, o lo contrario, tiene que seguir con la actitud que, como he dicho antes, Justino, Orígenes, y bueno, San Agustín, en realidad ya digo, es la opción mayoritaria durante los 2000 años tienen, que es un diálogo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que es un diálogo continuo y una incorporación continua de la razón. Justino, el primero de los que he citado, llega a decir cosas, ya siendo el primero, o de los primeros que reivindica esto, llega a decir cosas bastante contundentes. Él piensa que hay dos revelaciones, la revelación que heredan los cristianos, que es la judía, la- la del Antiguo Testamento fundamentalmente, pero que hay otra, la de la ley de Moisés, ¿no? La revelación directa al pueblo judío al cual pertenece Jesús, y por lo tanto del cual se sienten herederos los cristianos, pero que hay otra, y esa otra es la griega, la filosófica. De la manera que Dios se reveló a Moisés en el Monte Sinaí, pero también a Platón, que es, por ejemplo, uno de los más citados, o a Sócrates, a través de la razón, no en un monte, sino probablemente en el ágora, ¿no? Probablemente, y no con una revelación, sino simplemente al participar de la razón, al razonar, al intercambiar argumentos, que es lo que, como sabemos, hacía Sócrates en el ágora, pues ahí ya estaban intercambiando qué argumentos, razones, palabras, logos, todo eso lo engloba la palabra logos en griego, y es la palabra logos la que el versículo primero del Evangelio según San Juan, eso es Dios, ¿no? Dios es el logos, ¿no? En el principio era la palabra, traducimos al español la palabra, pero es el logos. En el principio el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios, dice. Nada más empezar el Evangelio según San Juan. Por lo tanto, esa línea, ya digo, tendría incluso apoyo en el Evangelio. Bien, esto me sirve, la idea de logos me sirve para conectar ya directamente dentro de ese marco general de cómo relacionarse, de cómo se relaciona el cristianismo con las filosofías, con la del estoicismo. Porque el término logos, como sabéis, pues es esencial, ¿no? La idea y en esto es otro de los puntos donde los cristianos se reconocieron inmediatamente. Para los estoicos hay un logos, hay una razón que organiza todo, ¿no? Las cosas no son azarosas, no está la silla en la que estoy no de vez en cuando se levanta y se baja sin ningún tipo de razones detrás, sino que en realidad todo está organizado, no puede no estar organizado, sino según razones. Y eso que nos resulta fácil comprobarlo, y además estamos acostumbrados, y nos sorprendería lo contrario, pues con las mesas, con las sillas, con el bolígrafo, que no me ataca de repente. Eso que estamos acostumbrados con el mundo físico, de repente los seres humanos somos tan ingenuos o tan egoístas como para olvidar que también puede pasar con lo que nos es más cercano a nuestra propia vida. Y pensamos que las cosas pasan pues sin ningún tipo de razones detrás, sin ningún tipo de manera totalmente arbitraria, azarosa, confusa. Y entonces nos desesperamos, ¿no? Porque no entendemos todo lo que pasa y entonces cuando pasan cosas malas nos esperamos. Cuando pasan cosas buenas nos alegramos, decimos, uy, qué bien va esto de la fortuna, qué bien va esta ruleta. Pero cuando pasan malas, pues nos desesperamos especialmente porque no le vemos sentido. La clave para los estoicos es que esa división es absurda. Por supuesto que también en nuestra vida todo lo que pasa también tiene un sentido, también tiene y si aceptamos que lo que pasa no puede sino pasar como pasa, eso nos puede ayudar a esa especie de decepción, de esa especie de reproche que le trazamos continuamente a nuestra realidad, que no tiene sentido reprochar porque es lo real, ¿no? Podemos reprocharle a alguien algo, sí, pudiera hacer otra cosa, pero reprocharle a la realidad que tiene sus motivos, sus causas, sus razones para ocurrir como ocurre, es una actitud estúpida y para no ser estúpidos, si no somos estúpidos, a su vez, no solamente dejaremos de ser estúpidos, sino además seremos un poco más felices o bastante más felices, ¿no? Si aceptamos cómo van las cosas. Bien, ese logos estoico es también lo que con esa misma palabra, ya he dicho, en el propio Evangelio, pero también con otra palabra que podríamos utilizar aquí, que será la palabra providencia, aparece en el cristianismo. Es verdad que ya ahí hay un matiz. Cuando metemos de logos pasamos a providente. Bueno, sí, tiene también un componente de racional, de ver, de proveer, de organizar, que está detrás. Pero ya si nos fijamos, proveer ya tiene, no sé, un padre provee a sus hijos, ¿no? Una madre provee. Incluso un amigo, ¿no? Estás enfermo, voy a llevarte algo, voy a proveerte. Hay un cierto contenido más personal, más de cuidado. Esto ya sí que no es nada estoico, ¿no? La idea de que el logos sea personal. Años después, Schleiermacher, un teólogo protestante, hasta finales del 18, principios del 19, identifica aquí como dos actitudes religiosas, ¿no? Dice que hay una actitud religiosa entre la realidad que le cuadra mejor, le resulta más fructífero
más edificante ver la realidad como si detrás hubiera una persona, alguien personal, Dios, organizándolo todo, y hay personalidades, sin embargo, que les satisface más, les resulta más consolador pensar que no hay una persona, pensar que es todo impersonal, porque si fuera una persona, pues ya dirías, pues no entiendo qué es lo que hace, y exactamente por qué me pasa esto y por qué me pasa lo otro. Bueno, pues de esas dos actitudes que detecta Schleiermacher era protestante, era cristiano, pero es verdad que es un cristianismo de lo más secularizado, ¿no? De lo más abierto. De hecho, lo que está intentando Schleiermacher es explicar la religión a cualquiera, el sentimiento religioso. Él lo identifica como un sentimiento de dependencia, de que no todo depende de mí, de que en la vida estoy continuamente dependiendo y cuando me doy cuenta de eso, pues puedo también avanzar a la hora de enterarme de qué va el mundo. De esas dos actitudes de Schleiermacher, yo creo que el estoicismo opta claramente por la impersonal, el cristianismo ahí, la diferencia es que opta por la personal. Sí que es verdad que no tiene la noción de un azar racional, que es solo racional en el sentido en el que hay razones en un axioma matemático, ¿no? o en un teorema matemático, o en una sucesión de razonamientos lógicos, sino que sí que piensa que detrás sí que hay un Dios, que sería... Entonces, como veis, es en realidad una actitud siempre muy parecida. Es coger lo que habían elaborado los griegos, Platón, en este caso los estoicos, Sócrates, el que sea, cogerlo y darle siempre un matiz, un giro, porque si no ya los estoicos, Séneca o Sócrates o Platón ya habrían sido cristianos. O sea, que la idea de que hay una revelación primigenia no significa nunca que haya una revelación primigenia en los dos lados, el griego y el judío, no significa que sea plena. Tampoco es plena la judía, ¿no? Tampoco se acaba la revelación de Dios en Moisés, porque de hecho se acaba en Jesús. Bueno, pues el giro que se le da, el giro extra que se le da al estoicismo es decir, esa razón que lo organiza todo y que no puede ser de otra manera, que sea racional, no es mero azar. Además, es el Dios de Jesús, que es un Dios que Jesús en su vida muestra sobre todo como amante, como padre, ¿no? La noción de padre de nuevo puede sonar bastante bien a la idea de alguien que lo domina todo, lo organiza todo, lo provee todo, lo sabe y lo organiza todo, pero además lo sabe, lo organiza todo para el bien de los creados, ¿no? Lo cual, de todas formas, en el fondo volvemos a hacerle el círculo. Así como el estoicismo se refleja de esta manera en el cristianismo, a su vez el cristianismo puede aportar al estoicismo un motivo más para aceptar la realidad. Y es ya no solo que no pueda ser otra que la que es, ¿no? Que sea la racional, que sea el logos, que sea cómo se han desenvuelto las cosas, sino que además, por algún motivo, que no ves, Sofía, ¿no? De ver cosas, de averiguar cosas que todavía no vemos, por algún motivo, eso es lo mejor que te puede pasar. Eso es lo mejor que puede pasar. Eso es lo que, de alguna manera, un padre amoroso ha decidido para ti, y no solo para ti, sino para todo lo demás, ¿no? La potencia del logo, ser capaz de organizarlo todo. Esto que acabo de decir, obviamente, tiene un punto inmediato que nos puede venir a cualquiera, que es también el estoicismo, lo que pasa es que aquí ya sí de nuevo creo que el cristianismo aporta un punto más, y yo creo, mira, gracias a esto creo que llegamos a uno de los puntos normales del cristianismo. Que es decir, bueno, ¿cómo que me estás diciendo? O sea que... bueno, hay dolores, hay sufrimientos relativamente que puedo pasar como que me los provea un padre amoroso o un logos organizador del todo que sabe que esto prevé y provee y sabe que esto me va a pasar, ¿no? Ahora tengo un poco de resfriado, bueno, puedo admitir a un Dios que me trae un resfriado. Ahora, por desgracia, seguramente la enfermedad más grave que tenga durante lo que me queda de vida no sea este resfriado, sino que voy a tener gripes mucho mayores. Por cierto, soy una persona extremadamente hipocondríaca en esos casos y dejo de ver el sentido de la vida cuando tengo gripes fuertes. O sea, que soy el primero que estas cosas me aturden muchísimo. Pero no solamente gripes, ¿no? Como sabemos, hay enfermedades mucho mayores, hay dolores mucho mayores. Y en última instancia, no solamente, aun cuando no tuviera enfermedad alguna, en última instancia me voy a morir. Y eso tampoco parece tan propio, tan agradable de un padre que prevé, que lo organiza todo, tal. Es una verdad, además, bastante indudable, ¿no? Nos vamos a morir. Desde el punto de vista estoico, pocas cosas puede haber más irracionales que en aceptar la muerte. Algo. Ya digo, enfermedades, pues a lo mejor tengo suerte, oye, y no me vuelvo a poner enfermo, quién sabe. Hay gente con una salud de hierro. Pero lo otro es indudable, ¿no? Nos va a pasar a todos. Y un estoico diría, pues justo por eso, porque es la verdad más evidente, acéptala sin más. Quizá alguien podría pensar que el cristianismo en vez de, como he dicho antes, facilitarlo, lo complica, porque dice, y encima esto es algo que quiere un padre amoroso, porque quiere que se muera la gente. Acaba de morir, de hecho,
un filósofo, ¿no? que me educó bastante, Bátimo, ¿no? ¿Por qué Dios quiere que Bátimo se muera? ¿O por qué ha querido que se muera? ¿Y por qué no? Será un tipo bastante interesante, la verdad, muy interesante. Y además muy amable, se hablaba con él, era muy divertido. ¿Por qué? Porque un Dios providente, porque un Dios que amaba a Bátimo se lo lleva, o sea, se lo lleva, lo elimina. Ahí esa duda esencial, si os fijáis, he sacado básicamente dos experiencias. La experiencia del sufrimiento, de la enfermedad, y la experiencia de la muerte. Podría sacar una tercera, que a lo mejor incluso para la gente más joven que todavía ve la muerte un poco lejana, aunque cualquier estoico y cualquier cristiano diría no te fíes, porque en cualquier momento uno puede morir, pero quizás esté más cercana, que es una tercera experiencia de absoluta desazón, ¿no? Es la experiencia de la falta de reconocimiento, de amor, de trato por los demás. Cuando nos sentimos abandonados, ¿no? Sentimos que nadie nos hace caso, cuando sentimos alguien nos lo hace, pero quien no nos lo hace nos hace mucho daño, ¿no? Esa experiencia de soledad, de alguna manera, de desapego del mundo no está hecho para mí, yo no estoy hecho para el mundo porque mira qué golpe me da el mundo, es una tercera experiencia clave también, ¿no? Y de nuevo, conectándolo con la anterior, pues presentaría la misma duda. Quizá morirse, bueno, pues si morirse es, ¡pum!, te mueres y vas al cielo, pues hasta se puede entender en el plano del mensaje cristiano que he dicho antes, ¿no? Me estoy acordando ahora de Tamara Falcó, que tiene una escena que me parece muy divertida en MasterChef, en el cual está hablando de otra cosa, está hablando de están intentando cocinar unas langostas y las tienen que tirar vivas al agua y entonces uno de los que está en el programa dice, uy, qué mal, ¿no? Matar a una langosta, eso me debe dar mal karma. Tamara aprovecha y dice, pues yo como soy cristiana eso del karma no me lo creo, es una gran ventaja. Dice, no, yo mato una mosca, pum, y ya está, porque como soy cristiana no pasa nada. La presentadora un poco despistada y provocadora, que en el fondo es lo que hay que hacer en la tele, a lo mejor lo hace con intención. Dice, o sea que los cristianos matan. Dice, no, lo que quiero explicar, dice Tamara, es eso, que como yo creo en el cristianismo, pues no creo que exista el karma, yo simplemente me voy a morir, y entonces ahora viene lo que me recordaba lo que estaba diciendo yo ahora, me voy a morir y un poco de purgatorio y al cielo, ¿no? Y la gente se ríe porque es además como muy... Un poco de purgatorio. Se creen además con que por supuesto que es un poco de purgatorio, pero toda la historia es como muy... Todavía es como bastante bonita, ¿no? Un poco bonita estilo Tamara Falcó. Una historia como, bueno, tampoco es tan grave, ¿vale? Te mueres, pum, al cielo, ya está. Pero el sufrimiento real, al que me estaba refiriendo ahora, el sufrimiento ya sea, aludí antes al de la enfermedad, que te lleva o no te lleva durante años a la muerte, o del, pues eso, de ser despreciado, de ser maltratado, de ser odiado, de ser, como ha pasado a tanta gente, y ahí en el siglo XX por eso se produjo un choque especialmente fuerte, ¿no? Con experiencias como las de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, los campos de concentración, la cantidad enorme de crueldad que puede sufrir un ser humano en la vida, pues parecería una buena refutación a lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, porque ese en el plan de Dios, logos, en las razones de todo, pues eso está como que ha pasado, o sea, que tenía que estar. Y entonces, ¿cómo puede ser que añadamos, si son logos de que, bueno, son las razones, no tienen por qué parecerte bonitas? Si es desde el punto de vista estoico, hasta puede haber una pequeña salida, aunque exige una fortaleza enorme. Ahí esa es la virtud estoica, ¿no? Pero desde el punto de vista cristiano, cabe la pregunta, ¿pero estamos seguros de que detrás hay un Dios amante de todo esto? Pues qué manera más rara de amar, ¿no? Qué manera, no solo rara, qué manera más que parece lo contrario. Parece una refutación, ¿no? No se puede escribir poesía después de Auschwitz, decía Adorno, pero la cuestión es si se puede escribir teología también después de Auschwitz. Bien, este problema, y si os fijáis, entonces hemos sacado una tercera experiencia, ¿no? Muerte, sufrimiento, o sea, sufrimiento, dolor físico, pero también eso, el dolor moral, por así decirlo, ¿no? La desazón, el desamor, el sentirnos absolutamente abandonados. Estas tres experiencias que al principio parecerían una contradicción si con Dios, el Dios cristiano fuera igual que el Dios estoico, ahí sí que es esencial el dato básico que todo el mundo, espero, aunque antes he criticado lo poco que se conoce del cristianismo, que todo el mundo conoce del cristianismo, aunque no se conozcan tanto sus consecuencias. De eso el significado de la expiación o de la cruz es otro de los asuntos, que en mi juicio, más ignorados. ¿Qué es la cruz, no? O sea, hablamos de cristianismo y todo el mundo pensamos en una cruz porque es el símbolo, ¿no? Es la cruz. La cruz que es la manera en que murió Jesús, ¿no? La respuesta inicial, la respuesta de golpe que da el cristianismo al sufrimiento no es una teoría, que es lo que estamos haciendo aquí, o al menos a lo que me dedico yo a hacer. No es una filosofía, no son grandes explicaciones, grandes tratados explicando esto, como podría hacer cualquier
filosófico para convencer a la gente, o como hacía Marco Aurelio, ¿no? Repetir una y otra vez la misma idea, pero justamente porque en la repetición acabas convenciéndote. No es este el sistema que utiliza el cristianismo, sino que lo que utiliza es un hecho histórico y un hecho que es de por sí mismo, pues eso, bastante impactante, que es para empezar, la idea de que ese sufrimiento, esa muerte y ese rechazo, ese desazón, ese desamor radical, ¿no? Ese odio, ese congregar los odios, incluso de los que tienes alrededor, el primero que lo vivió es ese mismo Dios del que hemos hablado, ese Dios providente, que ya no es entonces ya solamente una razón, también lo es, ¿no? Logos, versículo primero de San Juan. Pero ese logos que en el versículo primero de San Juan es solamente las razones que están detrás, en los capítulos finales de San Juan y de todos los demás evangelios, es un Dios asesinado, es un Dios ejecutado, ni siquiera asesinado, porque si fuera asesinado al menos serían, bueno, pero está muy claro que él es la víctima y los otros son los malos. Cuando eres ejecutado por el poder por el poder civil, pero apoyado por el poder religioso, es que estás totalmente fuera de todo, ¿no? Eres el repro, eres lo peor. Todos se han puesto de acuerdo en que eres un horror. Bueno, te quedan unos cuantos, hombre, claro, tu madre que iba a decir, tus amigos más próximos, pero vamos, que tampoco están muy convencidos de que seas muy valioso, porque uno de los amigos más próximos que tenías, cuando le preguntan esa misma noche en que te van a ejecutar, que si tenía alguna relación contigo, dice que no, yo ¿qué me andáis preguntando? Yo con este hombre no le conozco de nada. No me suena ni su cara. San Pedro, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, la idea es que toda esa experiencia, la respuesta, por así decirlo, del cristianismo no es una respuesta, como decía, teórica, sino que toda esa experiencia del desamor radical, de la muerte y del sufrimiento radical, la ha tenido el propio Dios, que es el mismo Dios providente, porque es otro de los dogmas del cristianismo, la Trinidad, ¿no? El mismo Dios que es creador, que es providente, que es el rey, el que organiza todo, es a su vez el que se encarna en una persona, y esa persona no solo se encarna para dar un mensaje y se vuelve otra vez al cielo, sino que se encarna para padecer, para sufrir, ¿no? Y para morir, incluso. También la experiencia de la muerte también la tiene, como cualquiera de nosotros. A partir de ahí, como mínimo, por supuesto, se puede seguir mucho más adelante, pero como mínimo ya no hay una separación radical, ¿no? Entre el Dios que no entiende, que hace unos cálculos computerizados y dice, el mundo va a ser así, arreglárosla, sino que él mismo comparte hasta el fondo más doloroso las experiencias que en nosotros más nos harían rechazar a ese Dios, que son las experiencias de la muerte, del dolor y del desamor, ¿no? Eso es ya típico de la otra, no es típico de la corriente griega, filosófica, ya mucho más típico de la otra corriente que confluye en el cristianismo, que es la tradición judía. La tradición judía, el Dios de los judíos es un Dios sobre todo que hace cosas. Habla también, pero hace, participa. Es histórico, ¿no? De hecho, la noción de historia no es griega, tiene una visión del mundo, del tiempo muy cíclica, es esto específicamente judía, ¿no? Las cosas van avanzando, van sucediendo, y una de las cosas que sucede en un momento determinado es esto, que Dios mismo muere y de alguna manera, no de alguna manera, sino de la manera más íntima, comparte esta experiencia que curiosamente sería la refutación de Dios. Vaya clase magistral, Miguel Ángel. Mil gracias por... Preguntéis porque yo puedo... la respuesta, pero oye, has contextualizado muchísimo para entenderlo. Espero que esta pregunta no nos aleje de lo concreto y pasemos a lo abstracto, pero sí que, antes de cambiar de bloque, hay una pregunta que la escribió Noé y que yo siempre me he sentido muy identificado, que supongo que te la habrán preguntado alguna vez, porque la pregunta en sí es bastante sencilla, la respuesta creo que quizás no tanto. ¿Cómo puede creer alguien que quiere creer pero no puede, pero no cree? Que es un poquito lo que me pasa a mí. Yo no creo, no soy creyente, pero hay una cierta parte de mí que no se explica muy bien de dónde nace ni por qué, pero le gustaría creer. Tengo amigos que son creyentes, que creen, y tengo esa aspiración, ¿no? a creer en algo, pero yo no lo he encontrado. No sé si es que hay un camino o no hay un camino. ¿Qué nos puedes decir, Miguel Ángel? Tienes el temor de que esto nos lleve a lo más abstracto, pero me parece que es todo lo contrario, porque tu pregunta es súper concreta. O sea, que vamos a hablar, voy a intentar contestarte sobre todo con cosas súper concretas, ¿no? Mira, la primera cosa súper concreta que se me ocurre es, mientras que estabas hablando, recordaba a Karl Barth. Karl Barth es probablemente, como en todo hay opiniones, pero probablemente sea el teólogo más importante que más ha marcado el siglo XX.
o sea que no estamos hablando de un cualquiera. Protestante también, bueno, muy peculiar, habría mucho que decir, a favor o en contra, pero esta declaración que voy a decir yo creo que es válida independientemente de lo que pensemos de la teología barthiana. Y Karl Barth decía que cuando le decían, oye, ¿cómo puede hablar un teólogo como usted, cristiano, con un ateo? Y dice, pues muy fácil, porque tengo un ateo muy cerca de mí, que soy yo mismo, a ratos, por así decir, ¿no? O sea, en momentos. Hay una parte de mí que no cree. De hecho, bueno, ya sabéis que la noción de fe es súper importante. Se ha trabajado mucho en la tradición protestante. Si tuviera una fe plena, pues entonces ya mi vida sería absolutamente distinta. O sea, que no puedo sino darme cuenta de que esa fe, de que hay cosas importantes de la fe que me faltan. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tu experiencia, por eso estoy haciéndola como más concreta, aunque a su vez más universal. En esto a Hegel le encantaría, ¿no? Lo concreto que se hace universal y viceversa. Pero tu experiencia concreta yo creo que es una experiencia general, incluso entre los creyentes, que en este sentido de Barth son creyentes y no creyentes. Todos somos creyentes y no creyentes. Dicho lo cual, es verdad que hay diferencias, tampoco vuelvo a tomar a Hegel, no hagamos que todas las vacas sean pardas o que todas grises, ¿no? Se dice en alemán, en castellano, que todos los gatos sean pardos, no desdibujemos todo igual, nadie cree, nadie no cree, todos estamos en lo mismo. No, es verdad que lo que dices es curioso, es algo además que me encuentro mucho últimamente, lo cual me parece muy significativo de esta experiencia, de esta situación histórica, ¿no? A medida que la cristiandad, como decíamos, que la civilización cristiana, entre nosotros en Europa, ya digo, en otros lugares no, pero en lugares de donde venía, donde se mezcló con los griegos, por ejemplo, ¿no? No se mezcló con la filosofía griega, no se mezcló con la filosofía hindú, sino con la filosofía también europea, la de los griegos. Bueno, pues a medida que esto decrece, hay gente que no le gusta, a veces porque no le gusta, no sé si es tu caso, pero no le gusta lo que está pasando en general, le parece que el mundo se está volviendo un poco loco, se está volviendo un poco raro, y entonces dice, oye, pues veo que una manera de enfrentarse a esto o de contrarrestarlo, pues es tener fe, no solo apreciar el legado cristiano, sino además participar de él, ¿no? No solo recibir la herencia de la Capilla Sixtina o la herencia de la Catedral de León, sino a su vez, cuando estás ahí, sentirte de alguna manera que eso expresa cosas que tú tienes dentro, creer, por lo tanto, que expresa algo que tú tienes dentro y que tenían también los que construyeron la Capilla Sixtina o los que construyeron la Catedral de León. Esa experiencia yo cada vez la veo más. Y a mí me recuerda mucho, y de nuevo por eso digo que esto es muy concreto, porque de nuevo voy a un filósofo muy concreto, en un pasaje muy concreto de, eso sí, su libro más famoso, que son Los Pensamientos. Estoy hablando de Blaise Pascal, ¿no? En un momento determinado, Pascal siguiendo, aunque bueno, Pascal es de los típicos que vive de nuevo, revive, ¿eh? En el siglo XVII revive un poco lo que conté antes, ¿no? Esa experiencia inicial de los siglos I, II, III de oye, el cristianismo y la razón, ¿cómo se llevan? Claro, Pascal, ¿por qué le pasa esto? Porque está viviendo la revolución científica que es muy exitosa, pero a su vez parece que la ciencia, tal como se está desenvolviendo, prescinde un tanto de Dios, no necesita a Dios, ¿no? Para que los graves caigan de la torre de Pisa, no necesitan que esté Dios empujándolos, ¿no? Si al final, incluso un poco más tarde, pues diseñas la ley de la gravedad, pues parece que todo está organizado según leyes que no necesitan a un Dios detrás, o como mínimo no al Dios cristiano, quizá más sí al Dios estoico, ¿no? Al Dios racional, de hecho. Esa visión de Dios no solo permanece, sino que se intensifica. Pero bueno, me estoy alejando. La cuestión es que en medio de esa revolución científica, de esa exuberancia de la razón, Pascal, reconociendo eso, dice, bueno, ¿el cristianismo cómo se conjuga? Es lo contrario, es una cosa irracional y hay que apostar por lo irracional. Se plantea todas estas cosas y él, que entre otras muchas cosas, dicen que se puso, con 11 años, ¿no? Se puso a derivar los teoremas de Euclides el solito. Una historia menor es simplemente pues que había cogido el libro de su padre que tenía ahí escondido y que estaba un poco reproduciéndolos, no que se los estuviera inventando. En todo caso, es un genio, Pascal, un genio de las matemáticas y entre otras ramas de las matemáticas de la probabilística, ¿no? Y el argumento que da en Los Pensamientos, el famoso argumento de Pascal, es un argumento probabilístico. Dice, oye, mira, tenemos un juego de probabilístico, hablando de juegos, ¿no? Juegos de probabilidades, ¿no? Cuando jugamos al tute o al póker o a la ruleta. Dice, oye, tengo dos jugadas posibles. Tengo la jugada de creer en Dios y la de no creer en Dios. ¿Qué gano y qué pierdo con cada una? Que es lo que se plantea todo buen jugador. Si creo en Dios, pues oye, y luego resulta que Dios existe, genial, ¿no? Porque he creído en Él, le gustará que haya creído en Él, tal, ¿vale? Lo de Tamara Falcó, ¿no? Muero, un poco de purgatorio y al cielo. Si no creo en Él, y sí que existe, voy a tener seguramente problemas, ¿no? Hoy en día
bueno, hay como un envoltorio de una cierta relativización de todas estas cosas, pero en el siglo XVII estaba muy claro, si no habías creído en Dios, si te habías opuesto a creer en Dios y morías, pues tu futuro iba a ser tétrico. Por lo tanto, esa apuesta, si Dios existe, conviene creer en Él. En ese lado, en ese lado de las probabilidades, está claro. En el otro lado, que es que Dios no exista, puedo creer en Él y tener una vida, hombre, pues en el fondo, una vida... Es verdad que voy a tener que hacer sacrificios, que si no, no haría. Pero bueno, pero tampoco, ¿qué son? Durante 20, 40, 70 años. Tampoco es gran cosa. Y entonces hago como, si yo creo y no existe, pues bueno, pues luego me muero y en todo caso voy a ser nada durante toda la eternidad. Si no creo y luego me muero y no existe, pues también voy a ser nada. La gran parte de la eternidad, el cacho gordo de la apuesta, que es la eternidad, va a ser nada, entonces tampoco importa mucho lo que haga yo estos añitos. Conclusión, que hay si Dios no existe, da un poco igual que creas o no. Si Dios existe, está prima claramente la idea de que creas. Podríamos añadir incluso que incluso si no existe, creer, a lo mejor hasta te da ciertos consuelos, que hasta también acaba siendo más conveniente que la otra opción. Conclusión, en términos meramente probabilísticos, lo que interesa es creer. Es un argumento muy racional, este es el problema. Sí, sí. Sí, a ver, esto que acabas de decir también lo pensó Pascal. O sea, esto al final es un cálculo simplemente de utilidades, de preferencias, y entonces tampoco vale de mucho. Que Pascal lo sabía, ¿no? Lo bueno de los clásicos es que se nos adelantan en nuestras respuestas, en nuestras objeciones, ¿no? Y entonces él lo sabe sobre inmediatamente después. Esto inmediatamente después, bueno, como sabéis, los pensamientos son tres fragmentos que luego, según el editor, porque Pascal murió sin haberlos publicado, entonces luego los editores los colocan de una manera u otra. Pero bueno, lo lógico normalmente en la colocación es que después de este razonamiento venga otro fragmento en el cual se dice, oye, pero esto no sirve de mucho. Es una cosa como muy, muy cerebral. Sí, sí. Por cierto, de nuevo estamos en la escisión moderna, ¿no? Las razones, por un lado, de la ciencia, y esto como es probabilístico se aproxima a eso, perfecto, cuadra, pero al igual que la teoría de la relatividad, de la gravedad, no me va a cambiar la vida. El hecho de que los graves caigan según una cierta fórmula u otra, no me va a acabar mi vida. Pues, mi vida va por el otro lado. Lo humano va por un lado, lo racional, científico, o en este caso probabilístico, va por otro. Esto lo pilla inmediatamente Pascal, pero bueno, como tú me hacías la pregunta exactamente de qué hacer, pues es que te iba a dar la respuesta de lo que dice Pascal en este caso. Incluso si estás convencido racionalmente o lo deseas, tu caso es más que un convencimiento probabilístico, que lo deseas. Entonces, él propone ahí una tesis muy interesante, que es la tesis del abétissement, se dice en francés. Bétis en francés es una bestia, es un animal. Entonces, el abétissement se podría traducir como la animalización, embrutecimiento se suele traducir, los brutos, ¿no? Los brutos son los animales. En realidad lo que ahí Pascal da un salto y se coloca en la tradición aristotélica. La tradición aristotélica, como sabéis, es una tradición que moral da mucha importancia a las virtudes y a los vicios. Pero las virtudes y los vicios entendidos como un hábito, ¿no? Si una vez digo una verdad, no soy sincero. Si una vez soy capaz de lanzarme al toro, no soy especialmente valiente. La valentía es tener esa costumbre de siempre lanzarme, la sinceridad, es tener la tendencia a siempre decir la verdad. Y eso no se consigue, es un poco reiterativo, pues diciendo la verdad. Diciendo la verdad acabas siendo sincero, haciendo actos valientes acabas convirtiéndote tú mismo en valiente. Esto para Pascal, aquí Pascal diría lo mismo. ¿Cómo te haces creyente? Haciendo cosas de creyente. Sé que es un círculo vicioso, ¿eh? Es un círculo totalmente vicioso, pero ya digo, funciona también en la ética. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, bueno, si tú haces lo que hacen los creyentes, esta es la propuesta tal cual de Pascal, ¿eh? Pues eso, rezar, ir a actos religiosos. Por cierto, todos estos actos religiosos es la noción que se tiene de religión en esa otra tradición que hemos citado antes, como la que se tuvo que conjugar en su día con la tradición judío-cristiana, que era la tradición romano-griega. Para los romanos y para los griegos y para muchos otros pueblos, la religión son simplemente, nos cuesta entenderlo justamente porque estamos ya, en ese sentido sí que estamos muy cristianizados todos, queramos o no. La religión es simplemente cosas que tú haces. Cosas que tú haces, pero no morales, sino cosas que tú haces. Ir a procesiones, encender velas, parar un rato delante de una imagen del dios,
a recitar algo hacia el Dios, recitar una oración, una petición, una alabanza, un agradecimiento, lo que sea. Esas cosas, eso es la religión. Se acabó, no hay más. Luego tú lleva tu vida como seas, entre otras cosas, porque si te fijas en los dioses griegos para llevar tu vida, pues harás cosas como secuestrar a niños, que es lo que hizo Zeus con Ganímedes, harás cosas como traicionar a tu mujer, que es lo que hizo Zeus con numerosas mujeres y hombres, etcétera, etcétera. O sea, que no es una religión de moral, sino una religión sobre todo de hacer cosas. Pues Pascal, ahí, curiosamente, dice, cree también, pero por otra parte esto es muy católico, ¿no? A diferencia del protestantismo, que como he dicho antes, se centra mucho en la fe, sin más, y entonces, si no tengo fe, pues espera y ya está, a ver si la tienes. Deja un poco inerme a la persona a la que está en tu situación. Bueno, inerme no, ¿eh? Ya, pues ruega para tener la fe, pero se queda, la versión de Pascal aquí es mucho más abierta, más romano-griega. Y dice, bueno, tú haz, compórtate y ya veremos qué pasa. De alguna manera, esto no quita para que haya momentos, o sea, para que haya momentos claves, ¿no? En esa experiencia. De hecho, el propio Pascal tuvo dos momentos, todo el mundo que sabe su biografía sabe que tuvo dos conversiones. Él considera que tuvo dos momentos en los cuales su vida de un momento para otro, bueno, de unas horas, una duró una noche, de unas horas para otras cambió radicalmente. Pero sí que hay como esa especie de familiarización. Resumiendo, porque no me he enrollado un montón, creo que una respuesta para eso sería justamente lo que me habéis preguntado al principio. Conocer, entendiendo la palabra conocer, pues como conocemos a las personas. Yo no solo conozco a las personas leyendo si sois personas vivas, actuales, si no, no tengo más remedio que leer sus textos solo. Pero si son personas vivas, no las conozco solo leyéndolas. A lo mejor también tengo que hacer cosas con ellas, familiarizarme con ellas, ir juntos al cine con ellas o a ver fútbol. Igual que conocemos a las personas, en ese sentido amplio de la palabra conocer la religión o el legado cristiano, la herencia, aproximarse, ir. Eso yo creo que por suerte nos queda, ¿no? Cuando hablamos de legado, hay gente que lo critica mucho porque piensa que estoy hablando de la religión como si fuera un museo, ¿no? También es verdad que los museos a mí me encantan, entonces no me parece una objeción grave. O sea, yo voy a un museo a vivir el museo y lo disfruto mucho. Pero entonces, si la religión es un museo, sí, es algo que vivo y que me llega por dentro. Pero bueno, los que lo dicen así piensan que es meramente una actitud contemplativa. Bueno, empecemos por cualquier lado. Conociendo el legado arquitectónico, artístico, pictórico, literario, musical, ¿no? Aproximando, familiarizarse con él, familiarizarse con, si no tiene intereses filosóficos, lógicamente también pues, con cuestiones más de pensamiento, con los actos. En España, como ya he dicho, tenemos esa dualidad, tenemos un montón de procesiones de gente que a lo mejor no cree mucho, pero de hecho las procesiones que se hacen en Semana Santa son procesiones de el Cristo de Medinaceli o de la Virgen de la Macarena, no son procesiones al falo potentísimo ni a la vagina fructificadoras, ¿no? Que podrían, de hecho, a veces se hace esto, pero para ridiculizar lo otro. O sea, que podría en una civilización futura, como también por otra parte ya ocurrió en parte con los romanos, hacerse, ¿no? Entonces, dentro de que lo que tenemos nos puede gustar, nos puede parecer más súper cristiano o menos súper cristiano, pero desde luego está en el ámbito de lo cristiano, familiarizarse con eso, irlo conociendo, hablar y bueno, pues como cualquier, ya digo, esto por otra parte yo creo que es bastante ortodoxo, ¿no? Por lo que he dicho al principio, si Dios es una persona, no es meramente una razón abstracta que está ahí, que no acabo de pillar. De hecho, nadie la podría pillar del todo, porque si es una razón enorme y la nuestra pequeñita, pues nunca nos aproximaríamos por yo. Si es una persona, este tipo de estrategias que acabo de decir, yo creo que se parecen bastante a la manera en la cual, si tú me hubieras preguntado, en vez de, es que no creo, pero me interesaría, oye, que no conozco a fulanito, ¿qué hago? Oye, pues pásate por donde va, hable alguna cosa de él, ¿sabes? Esa especie de cosas.
Miguel Ángel, siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias por venir a acompañarnos aquí. Bueno, pues nada, gracias. La verdad es que es, la prueba de que hablo demasiado es que se me ha pasado volando. Entonces, ha sido de que todavía nos queda tiempo para las otras preguntas que me dijisteis. Pero bueno, como mínimo en mi excusa debo decir que os lo advertí, ¿no? Que es que el asunto... Porque llegabas tarde, si no por nosotros también nos hubiéramos quedado, ¿eh? Sin problema. Eso se puede hacer otro día. El resto de preguntas no, me parece interesantes, son también concretas, pero bueno, como veis, dada mi tendencia a enrollarme, para el final lo concreto se hace abstracto. Entonces, pues podría ser. Totalmente. Muy bien, gracias. Un abrazo muy grande. Adiós. Chao.